Bueno, nos corresponde hoy ver el tema de cadenas de Markov, que son matrices y determinantes. Eh, Vamos a ver, la lección de hoy es un poco repaso de álgebra, álgebra lineal, eh, para poder entrar a la resolución de problemas a través de economía o administración. Antes de entrar en el tema, ¿cómo le fue en el juego gerencial? Quiero escuchar algún comentario. Más o menos, profe. Era muy difícil o tomaron Sí, malas profe, decisiones. costaba agarrarle el toque a la aplicación. Sí, a lo que sí estuve viendo cuando entré fue que básicamente tomaban decisiones muy rápidas y entonces y quitaban una y ponían otra muy rápida y eso no les daba los resultados esperados. Eh, pero era básicamente que ustedes pudieran adaptarse a una plataforma eh, como si fuera una simulación de la vida real. ¿Algún otro comentario? No, ahí vi un grupo que tuvo bastante, la mayor parte de grupos que estuvieron eh, con bastantes ganancias, ¿verdad? Y eso es importante. Bueno, vamos a entrar en materia. El tema de cadenas de Markov, lo que vamos a ver es lo que les decía, las matrices y los determinantes. Recuérdense que las matrices y determinantes son funciones que nos van a facilitar los cálculos, ¿verdad? Y que sirven para muchas cosas, ¿verdad? Eh, Principalmente para geometría, que es muy difícil, digamos, los paralelepípedos, el hecho de poder manejar algunas fórmulas con matrices se simplifican mucho y con los determinantes. Entonces, vamos a verlo. Acá es un repaso, por ejemplo, los que llevaron álgebra, eso es un repasito nada más, ¿verdad? Ahora, ¿qué son las matrices y qué son los determinantes? En realidad son herramientas de álgebra que nos ayudan a ordenar los datos y también nos facilitan su manejo. Y eso es fundamental para cualquier administrador o cualquier contador para la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, esas herramientas de álgebra, mm, por supuesto, como todo matemática, van a tener la posibilidad de tener propiedades y de algunas condiciones a la hora de poder resolver. Vamos a ver, porque esto es fundamental, ¿verdad? Mucha gente se pierde en las matrices y les cuesta mucho a la hora de su identificación. Recuerden que las matrices son tablas rectangulares. Eso no implica que no pueden ser cuadradas, sí pueden ser cuadradas. Y eso es parte de lo que vamos a ver ahora. Pero principalmente son tablas rectangulares de n números, no sabemos cuántos números, que está compuesto, si usted lo ve, por filas. En este caso, tienen 4 filas y tienen 4 o 5 columnas, dependiendo si esta la tomamos como puntos infinitos y llegar al final, ¿verdad? Tenemos filas que son las que están acostadas y las columnas que están en forma vertical. ¿Por qué se representan por 1, 1? Lo que está indicando es, el primero nos dice la fila y el segundo nos dice en la columna. ¿Qué significa eso? Que yo estoy en la fila 1, columna 1. ¿Qué, qué significa este A23? Que estamos en la fila 2, pero en la columna 3, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Por qué es importante? Porque después ya no le vamos a uno a manejar el concepto de el que esté en la celda 1.1 o en la celda 1.2,
O en la celda 2, 3, o en la 3, 4, lo que fuera. Entonces, recuérdense, la matriz es una tabla rectangular que tiene filas y columnas y que los elementos llevan sus dos subíndices. El primero indica la fila y el segundo indica la columna. En el caso de esta matriz, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ve que tiene 1, 2, 3, 4 filas, tiene 4 filas y tiene 1, 2, 3 columnas. Entonces tenemos 4 filas y 3 columnas. Entonces, se representa por 4 por 3. Se representa por 4 por 3, ¿verdad? Eso es, eso es importante. Eso es importante, ¿verdad? Esto es una matriz 4 por 3. Nos preguntan, ¿qué elemento de la matriz C es 4, 2? Entonces recuerde que nosotros tenemos 4, identifica la fila. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y el 2 identifica la columna. La columna es esta. Entonces, el elemento que compone la matriz C, 4, 4, 2, es el elemento 0, ¿verdad? Y así podemos encontrar cualquiera. El 1, 1 sería el 3, el 2, 3 sería 0, el 3, 2 sería 1, un quinto, el 4, 3 sería 0 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en algún momento lo que vamos a plantear es el hecho de que ustedes identifiquen un valor en algún problema. En algún problema. ¿Okay? ¿Cuántos tipos de matrices hay? Infinidad. Infinidades de matrices. Pero vamos a identificarla porque la próxima semana, cuando vamos a empezar a resolver problemas, yo nada más me voy a referir al nombre. Ustedes tienen que identificar a qué corresponde. Por ejemplo, si hablamos de una matriz nula, es que todos los elementos son ceros. A eso le llamamos a una matriz nula, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que identificar cuando se dice de una matriz nula, entonces que todos los elementos son ceros. ¿Ok? Mucha gente dirá, ¿para qué una matriz 0 0? Bueno, es importante a la hora de resoluciones contar con algunas matrices nulas. Entonces, la primera que estamos viendo es la matriz nula. Tenemos también la matriz fila. La matriz fila es a la que solamente tiene una fila, ¿no? Solamente tiene una fila, ¿ok? Compuesta por 4 columnas, ¿verdad? Entonces, tenemos la matriz fila que solamente tiene una fila nada más, tiene una fila, ¿verdad? Su dimensión se simboliza, ¿verdad? Siempre el primer elemento va a ser la fila por n. ¿N cuántos? Aquí en este caso es 4, como podrían haber sido 5, podrían haber sido 6. Entonces, cuando tenemos una matriz fila, nos estamos refiriendo a que eventualmente solamente tenemos elementos en la fila. ¿Cuántas columnas? Puede variar la cantidad de columnas. Ahora, tenemos la matriz columna. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Que solamente tenemos elementos en una columna. Entonces, la dimensión, si ustedes ven, en la fila era 1 por n. Aquí es m por n. Acuérdense que la simbología n nos referimos a la fila y m nos referiremos a la columna. Entonces, aquí tenemos
una matriz columna que consta de 3 elementos, ¿verdad? Consta de 3 elementos. Entonces, esta es una matriz columna. También es importante acá algunas cuestiones de términos. Una matriz cuadrada es cuando tiene igual número de filas e igual número de columnas. Acá, por ejemplo, tenemos 3 filas y tenemos 3 columnas. A esto se le llama una matriz cuadrada. Cuando yo les digo una matriz cuadrada de 3 por 3, significa eso. Y cuando también se utiliza normalmente que se dice de orden 3 o de orden 4 o de orden 5. Lo que estamos hablando cuando hablamos de orden 3 significa que nosotros tenemos de 3, que tenemos 3 filas y 3 columnas, ¿verdad? Tenemos 3 filas y tenemos 3 columnas. Si yo les hablo de orden 4, entonces lo que significa es que tendría 4 filas y tendríamos 4 columnas. Otro término importante para la resolución de problemas es que ustedes sepan identificar la diagonal principal. La diagonal principal siempre se va a leer de izquierda hacia abajo, ¿verdad? Entonces, la diagonal principal va a ser el 1, el 5 y el 0. Esta es la diagonal principal. Y también tenemos una diagonal secundaria que se lee 3, 5 y menos 3. No se lee menos 3, 5 y 3, no. 3, 5 y menos 3. Entonces tenemos una diagonal principal que es de izquierda a derecha. ¿Okay? Y se compone de los números 1, 5 y 0. De igual forma, va a haber un término que se llama la traza. Si yo le digo, encuentre la traza de D, la traza de D es sumar la diagonal principal. Entonces sería 1 más 5 más 0. Entonces sería 6. Entonces, vamos. 3 términos encontramos acá. Una matriz cuadrada, que lo que significa de orden 3, de orden 4, de orden 5. ¿Qué significa? Que tiene las mismas filas y las mismas columnas. Hay una diagonal principal que va de izquierda hacia abajo, ¿verdad? De 1, 1, 5 y 0. Tenemos una diagonal secundaria que es 3, 5 y menos 3. Y tenemos una traza que es la sumatoria de la diagonal principal, que en este caso sería 1 más 5 más 0. Eso para que vayan identificando términos cuando se vayan a presentar en los problemas. También tenemos las matrices triangulares. ¿Ok? ¿A qué le llamamos matrices triangulares? Y ve que tenemos de 2 tipos, superior e inferior. Una matriz es triangular superior si todos los elementos por debajo de la diagonal son nulos y todos los elementos situados y triangular si todos los elementos nulos están situados por encima. ¿Qué significa esto? Bueno, si usted nota, en la matriz E tenemos que que la diagonal principal es 1 menos 4, 5 y 78. ¿Qué significa? Si por encima de estos elementos se encuentran ceros, como en este caso, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, se encuentran todos, tienen que haber, todos tienen que ser 0. Entonces a eso se le llama una triangular inferior. ¿Por qué se llama inferior si los ceros están arriba? Porque la matriz que nos va a interesar va a estar en la parte de abajo, la que no tiene ceros, sino la que podemos interactuar. Caso de esto, por ejemplo, esta matriz F, la diagonal principal es 1, 9 y pi.
Por encima de ellos hay números, pero por debajo ve que tenemos los ceros. Al estar los ceros, eso significa abajo, se llama una triangular superior. ¿Por qué? Porque los elementos que tenemos nosotros que utilizar van a ser en la parte de arriba. ¿Okay? Tenemos también una matriz diagonal. ¿Okay? ¿A qué le llamamos una matriz diagonal? Cuando a su vez es una triangular superior e inferior. Pues lo es, o en otras palabras, es que solo tiene términos en la diagonal principal y todos los demás son ceros. Entonces, cuando yo les hable de una matriz diagonal, lo que significa es que solamente tiene la diagonal principal. Y todos los demás elementos son cero. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, por encima de 1, menos 45, 3 y 0, todos son ceros. Y por debajo de esa diagonal superior, esa diagonal principal, perdón, todos son ceros. Entonces, cuando se da la situación que en la matriz tiene una, triangular superior e inferior a la misma vez, le vamos a llamar matriz diagonal. Matriz diagonal. Vea todo lo que hemos visto, ¿verdad? Lo que son la nula, la fila de columna, la cuadrada, ¿verdad? Que tenemos triangular superior, triangular inferior, que tenemos matriz diagonal, ¿verdad? Todas esas son elementos que deben conocerlo para cuando uno le consulte, ¿verdad? Hay también otro tipo que se llama matriz identidad. ¿Okay? ¿A qué le vamos a llamar una matriz identidad? Significa que la diagonal principal solo tiene solo tiene unos. Se denomina también matriz unidad o identidad, ¿verdad? Entonces, ve, en la matriz, perdón, en la diagonal principal tiene unos, ¿eh? Solo tiene unos, ¿eh? Solo tiene unos. ¿Okay? A eso le llamamos una matriz identidad. Solamente aquella que tiene todos los elementos de su diagonal son uno. A eso le vamos a llamar una matriz identidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones para poder trabajar con las matrices, ¿verdad? En las matrices se utilizan en el contexto de las ciencias como elementos que sirven para clasificar valores numéricos atendiendo dos criterios o variables, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a aplicar todas las matrices en función de los problemas económicos o econométricos que nos podamos plantear, que van a ser de todo tipo. Veamos, por ejemplo, un ejemplo para ver, no vamos a resolverlo como esta semana, no es de resolución, sino que va a ser de principalmente de elementos que deben conocer para después ponerlo en práctica a la hora de los. Sin embargo, vamos a ver. Dice el ejemplo. Un importador de globos importa 2 colores. Dice, de color naranja y fresa, todos ellos se envasan en paquetes de 2, 5 y 10 unidades, que se venden al precio en euros indicados por la tabla siguiente. ¿Verdad? Entonces, aquí tiene los colores naranja
2 unidades se venden 4 centavos de euro, 10 unidades se venden 12 centavos y así sucesivamente. Dice que sabiendo que en un año se vende el siguiente número de paquetes, ahí tenemos los colores N y F, dice de 2 unidades se venden 700,000 y del color fresa 50,000 y así sucesivamente. Nos piden resumir la información anterior en 2 matrices A y B de tamaño 2,3 y 3,2 que recojan las ventas en un año en A y los precios B en la otra matriz. Entonces, nosotros tenemos una información acá y lo que vamos a hacer es pasarlo a una matriz. ¿Sí? Entonces, nos vamos a pasar a Excel. Vamos a pasarlo a Excel. Y entonces lo que nos están pidiendo es que nosotros hagamos una matriz, ¿verdad? La primera matriz que sean las ventas en un año. Y a eso le vamos a llamar A. ¿Ok? Y esta matriz dice que debe ser 2 por 3. 2 por 3. Ok. ¿Dónde están las ventas? Ve que aquí están las ventas, ¿verdad? Aquí, estas son las ventas. Entonces nosotros vamos a conformar eso en la matriz. Vamos a llamar a esta la matriz A, ¿verdad? No tengo para poner los corchetes ahí, tengo que hacerlo, pero ustedes nada más lo manejan. Ok, para la matriz, entonces nosotros tenemos que hacer, dice que serían 2 filas y 3 columnas, ¿verdad? Entonces, en las filas, como son 2 filas, entonces vamos a poner, no es necesario esto, ¿verdad? Se lo voy a poner acá, ¿verdad? Voy a ponerlo acá. N, que sería la de las bombas de color naranja, ¿verdad? Los globos de color naranja. Y tenemos F, que serían de fresa. Entonces vamos a componer las columnas. Entonces las columnas son aquellas, esto como te digo, no es importante ponerlo, pero nada más es para que ustedes lo puedan identificar. Entonces, las columnas van a estar conformadas por las unidades de ventas que se tienen, ¿verdad? Entonces, en este caso, la matriz se va a componer, ¿ok? ¿De qué? Vamos a vender 700,000 de 2 unidades. 700,000 de 2 unidades de color naranja. Y vamos a vender 50,000 de color fresa. Igual vamos a poner las 600,000 y las 40,000, las 500,000 y las 500,000. ¿Ok? Y entonces aquí ya tengo la matriz 2 por 3. ¿Qué tenía acá? Yo tenía la matriz 3 por 2, ¿verdad? Pero ahora me están pidiendo que sean 2 por 3. De igual forma, nos están pidiendo, ahora no las ventas en un año, sino que nos están preguntando los precios, ¿verdad? Los precios. Y quieren que sea una matriz 3 por 2. 3 por 2. Esa es la matriz que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? 3 filas, pero vamos a tener 2 columnas. Entonces, si tenemos 3 filas, entonces las filas van a identificar
van a identificar cómo se llama las unidades, ¿verdad? 2 unidades, 5 unidades o 10 unidades. Ujú. Y las columnas van a identificar los colores, sea naranja o sea fresa, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces ahí ya podríamos componer y ahí ya podríamos nosotros hacer la matriz que se va a llamar B, que dijimos que iba a ser de 3 por 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, que de color naranja, los precios de 2 van a ser 0,4. De color naranja, de 5 unidades van a ser 0,8. Y de 10 unidades van a ser 0,12. Y las que son de color de fresa van a ser de 0,3, 0,05 y 0,08. Y ahí tenemos ya las matrices ahora en 3 por 2, 2 por 3 las ventas y 3 por 2 los precios. Esto es, en realidad es demasiado simple, pero es importante porque a veces se confunden con algunos términos, algunas cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a salirnos de acá, vamos a continuar en la exposición, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, ahí está resuelto. Es importante entonces ahora ir introduciendo más términos y más maneras de manejar lo que son las matrices. Vamos a ver lo que se llama matriz de relación. Vamos a ver la definición. Indican si ciertos elementos están o no relacionados entre sí. En general, la existencia de relación se expresa con un 1. Cuando están relacionados, tenemos un 1. Y la ausencia de dicha relación se expresa con un 0. Estas matrices se utilizan cuando queremos trasladar la información dada por un grafo. Un grafo es esto. Un grafo, una gráfica, una, una representación, y la que queremos pasarlo es a una representación numérica. ¿Ok? Entonces, en muchos de los problemas que podríamos tener, nosotros vamos a tener el grafo y lo tenemos que pasar a una matriz. Importante para ustedes, ¿no? Una de las cosas es, cuando ustedes vean esto, por ejemplo, ve que digamos, el punto A tiene esto, significa que A va y viene. Lo que significa es que llega nuevamente a, por ejemplo, a este C, es que de C sale y C llega. Entonces, si yo quiero pasar este grafo a una matriz, entonces lo que veo es si está correlacionado o no. Cuando está esto, significa que sí. Entonces, de A hay una correlación, ¿ve? A sale, A llega. Entonces se pone 1. Vamos a ver A con B. A con B, ve que llega. Entonces, si hay una relación, entonces se pone 1. A con C, ve, tenemos A y llega a C. Entonces es 1. A con D, de A y D está aquí. No hay correlación. A con E no hay relación. ¿Ve qué? No hay ninguna línea de A hacia E. ¿Qué pasa con B? B está correlacionada con A, ¿sí? Ve que B llega aquí a A, ¿sí? Está B con B, no, porque no tiene la flechita.
B con C, ve que no hay una línea de B que salga a C. B con D, tampoco. Pero B con E sí la tiene, de que sale una línea de B hacia E. Y así sucesivamente cada uno de los elementos. Les decía C con C, ¿ve? C con C va a ser que sí, porque ella sale y esta llega. Y también C ve que parte hacia B. Entonces tiene la relación, con los demás no tiene relación. Eso se llaman, bueno, una forma de representar una relación en matrices, ¿verdad? Que puede ser a través de los grafos. Y también yo les puedo dar expresada numéricamente y ustedes tienen que hacer el grafo. Una de las dos, ¿verdad? Como todo en matemática, como todo en matemática, nosotros vamos a poder operar la matriz, poder sumarlas, poder restarlas, que a través de Excel es muy, muy fácil, ¿verdad? Nada más copian los datos y lo que le dicen es, súmemelo, résteme, multiplique, tráigame la junta, tráigame los determinantes, pero ustedes no van a poder hacerlo en Excel, ni en Minitab, ni nada de eso, sino que van a tener que hacerlo a pie. Entonces, por eso es que les estoy enseñando que lo hagan a pie. Se gasta más tiempo y todo lo demás, pero es parte de lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las operaciones con matrices. La primera operación que vamos a ver es con respecto a la suma y a la resta, ¿verdad? Que dice que si tenemos dos matrices, por ejemplo, A y B, podemos realizar su suma o su diferencia de acuerdo a la siguiente regla. Entonces tenemos una regla para sumar y restar matrices. Es que para sumar o restar dos matrices del mismo tamaño, se suman o restan los elementos que se encuentran en la misma posición, resultando otra matriz de igual tamaño. Entonces, si yo tengo una matriz de 2 por 3, por supuesto que la próxima matriz que me va a dar va a ser de 2 por 3. ¿Ok? Sumar o restar es relativamente fácil. Entonces, nada más ve que dice que se suman o se restan los elementos que se encuentran en la misma posición. Por ejemplo, yo tengo en el 1.12 y aquí en el punto 1, tengo el 2 y en el 1, tengo el 2 también, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerla. Como te digo, relativamente es tipo, ¿cómo se llama? Facilísimo. ¿Ve? Es parte de lo que tenemos que hacer porque en los ejercicios no es que queramos sumarlos, restarlos, sino que le van a dar las matrices para ventas o las matrices para tal cosa. Entonces, hay que hacerlo. Entonces, bueno, en realidad, ¿cómo se llama? Esta resta, si ustedes quieren, la ponen y la hacen automático, ¿verdad? Esta es, por ejemplo, la, ¿cómo se llama? La matriz que te llamémosle A, y aquí tenemos la matriz B, ¿ok? 2, 0, 4, 3, 2, 5, ¿verdad? Como le digo, yo nada más en matrices, nada más lo que hago es copiar esto y le digo, súmeme esta matriz y ya está. Ok, entonces aquí vamos a buscar la matriz resultante, ¿verdad? Lo que me dice es que yo debo sumar o restar, en este caso era restar. Entonces, los que están en la misma posición. ¿Okay? Entonces, como cada uno de estos, en este caso es una resta, ¿verdad? Es una resta. Bueno, entonces,
hacemos lo mismo. Y entonces ahí tenemos la respuesta. Ahí tenemos la respuesta. Siempre, si estamos sumando o restando, las matrices van a ser de igual, eh, digamos, de igual manera, ¿verdad? Si estas son 2 por 3, estas van a ser también 2 por 3. Okay. Voy a quitarle. Voy a quitarles eso. Ok. Ok. Ahí está. Y entonces, la suma va a ser exactamente igual. Si esto fuera una suma de matrices, entonces en vez de restarlo, lo que vamos a decirle es que lo sume. Nada más, eso no tiene nada fuera de lo demás. Hay que entender que si las matrices son de diferente tamaño, no podemos sumarlo o restarlo. Para poder sumarlo o restarlo, las matrices necesariamente tienen que ser iguales, tienen que tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. ¿Ok? Vamos a ver porque después ya se les olvida todos los términos que hemos estado viendo, ¿verdad? Ok, ahí estaba la respuesta, ¿verdad? Estaba la respuesta para que pudiese, como se llama, comparar, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cuáles propiedades de la suma y la resta se aplican en matrices. La primera es la conmutativa, lo que significa es que si yo voy a sumar A más B, va a ser igual sumar B más A. Asociativa, que si yo tengo 3 elementos y agrupo B con C y le agrego A, va a ser lo mismo que agrupe si estoy sumando A más B más C. Que siempre va a haber un elemento neutro, que es la matriz nula del tamaño correspondiente. Y que el elemento opuesto de A en la matriz va a ser menos A, que resulta de cambiar los signos. Si tengo un 2, el opuesto va a ser menos 2. Si tengo menos 2, el opuesto va a ser 2. Esas son propiedades de la suma y la resta. ¿Ok? Veamos un ejemplito para poner en práctica. Sigo insistiendo de que son relativamente fáciles, ¿verdad? Pero es importante para efectos de aplicación. Supóngase que nosotros tenemos, dice, las exportaciones en millones de euros de 3 países, A, B y C, a otras 3 zonas que son X, Y y Z en los años 2000 y 2001 y que vienen dados por esta matriz. Ya que tenemos la matriz A que corresponde al año 2000 y la matriz A que corresponde al año 2001. ¿Ok? Viene, por ejemplo, en 6,7 millones, 0,5 millones, 14,5 millones y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotros, si para poder sumarlo o restarlo, son matrices iguales. Y ve que aquí tenemos 3 filas y 3 columnas. Aquí también tenemos 3 filas y 3 columnas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ya aplicar lo que aquí nos dice. Nos hacen 3 preguntas. Calcule en forma de matrices el total de exportaciones para los 2 años. ¿Ok? Entonces, recuerde que nosotros aquí tenemos a 2000, ¿verdad?
que estaba representado con 6.7, 0.5, 14.5, 10, 1.2, 20.9, 3.2, 2.3. Recuérdese que esto era del país A, B y C, B y C, y que esto era de los otros tres países, ¿verdad? X, Y y Z. Ahora tenemos la segunda matriz, que es del año 2001, en que teníamos 13.3, 7.1, 15.7, 11.1, 3.2, 21, 0.2, 4.3. Ok, y lo que nos dice que en forma de matriz, las exportaciones para los 2 años. Entonces, exportaciones de los 2 años. Como es una suma, una matriz al total, ¿verdad? A total, que lo que hacemos, sumamos los mismos valores de las posiciones, ¿verdad? Entonces ustedes lo suman ahí, acá es muy fácil, ¿verdad? Porque nada más yo lo que hago es ponerle la fórmula y ella no me lo calcula. Entonces, la suma va a ser nada más tomar los valores de cada una de las posiciones y sumarlo. Pero ustedes tendrían que hacerlo a pie porque no van a usar la herramienta. Pues a la pregunta, calcule en forma de matriz el total de exportaciones para los 2 años. Aquí está el total de las exportaciones para los 2 años. A la segunda pregunta dice, ¿cuántos millones se ha exportado del país B a Z? Del país B a Z se han exportado 4.4 millones de euros. 4.4 millones de euros. Ahora, a la pregunta, ¿cuál calcula el incremento de las exportaciones del 2000 al 2001? Entonces, vamos a calcular el incremento de las exportaciones del 2000 al 2001. ¿Cuánto se incrementó de un año a otro? ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Teníamos en el año 2011 y ahora tenemos 11.3. Entonces le decimos de 11.3 del año mayor al año menor. Y entonces ahí calculamos todos. Entonces ahí está cuánto fue el incremento o el decrecimiento. Ve que aquí tenemos un valor negativo, ¿verdad? Tenemos un valor negativo. En el, en el país C al país Y hubo un problema. Ve que se exportó menos. ¿Okay? Y entonces, eso era un ejemplillo para que ustedes pudieran, digamos, ir poniendo en práctica que vamos a ir viendo problemas por supuesto, de mayor envergadura que esto, ¿verdad? Esto es como para ir ubicándolo,
pero la intención es que todo se haga a través de las matrices. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, seguimos. ¿Ok? Entonces tenemos ahora eh, la multiplicación de matrices, ¿verdad? Entonces, producto por un número real, ¿ve? Primero es solamente por un número real. Entonces, lo que indica es que dada una matriz cualquiera y un número real, el producto va a ser el número real por todos los elementos. Se realiza multiplicando todos los elementos de A por K, resultando otra matriz de igual tamaño. Evidentemente, la misma regla sirve para dividir una matriz por un número real. ¿Okay? Entonces podemos tener la misma condición para una multiplicación o para una división. Si nos hubiesen dicho que resolviéramos esta, que este menos 5 multiplicara esta matriz, ¿verdad? Eh, no tenemos problema en poder, en poder hacerla. Ahí no necesariamente necesitamos tener iguales tipos de matrices, ¿verdad? Acá nada más lo que hacemos es una multiplicación común y silvestre, dice menos 5, que multiplica a esta matriz. Tenemos 2, 1, 3, menos 4, 2 y 1, ¿verdad? Y entonces tenemos la matriz original. Vamos a buscar el resultado, ¿verdad? Vamos a buscar aquí el resultado de lo que hacemos de la multiplicación. ¿Sí? Lo que hacemos es, este valor lo multiplicamos por cada uno de estos, ¿verdad? Entonces voy a dejarlo fijo, ¿verdad? Para que podamos calcular todos. ¿Okay? Entonces, lo que hice fue multiplicar, en este caso era menos 5 por 2, menos 10, menos 5 por 1, 5, y así sucesivamente. ¿Sí? De la multiplicación de un producto, de un valor, con cualquiera lo puedo hacer, ¿verdad? No hay ningún problema. Ok, ahí está resuelto, ¿verdad? Bien, vamos a ver las propiedades. ¿Ok? Vamos a ver. La primera propiedad es la propiedad distributiva de la suma de las matrices, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que multiplicar K por A más B, es lo mismo que yo multiplique K por A y le sume K por B. También se aplica la propiedad distributiva, pero con respecto de la suma de los números. Entonces, si yo tengo KD multiplicado por A, yo puedo decir que es lo mismo que multiplicar K por A más D por A. Asociativa, porque puedo tomar, si yo estoy multiplicando, dos valores, agruparlos, por ejemplo, D por A y lo multiplico por K, o es lo mismo que yo tenga K por D y lo multiplique por A. Y el número neutro de 1 va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener ese número neutro.
Ahora, ya entrando un poquito más en algunos elementos que nos van a servir a nosotros para poder resolver problemas, va a ser la transposición de matrices. En algún momento, cuando vamos a resolver problemas, vamos a tener que transponer la matriz. ¿Por qué? Porque no nos coincide con la matriz que tenemos y entonces para poderla actuar tenemos que transponerla. Aquí llamamos una transposición de matriz. Lo que indica es que dada una matriz cualquiera, se llama matriz transpuesta de A y se representa por A, por una T encima. Cuando ustedes vean esa T encima, lo que significa es que encuentren la matriz transpuesta. ¿Qué resulta de intercambiar las filas y las columnas de A? O sea, nosotros vamos a cambiar las filas por columnas para que podamos tener la matriz transpuesta. Entonces, cuando a ustedes le indiquen que calculen la matriz transpuesta, ustedes lo que van a hacer es intercambiar las filas y las columnas. Entonces, vamos a ver este ejemplito. Entonces, nos piden que calcule a ustedes lo que le van a decir, cualquier matriz y que tenga la T arribita. Entonces, calcule la matriz transpuesta. Entonces, lo que hacemos es que si esta es una fila, entonces nosotros vamos en la matriz compuesta, la vamos a pasar a columna, ¿eh? Entonces, esta va a ser la matriz transpuesta. ¿Ok? Vamos a darle esto. ¿Ok? ¿Ok? Y en el otro caso, esta que era una fila, la vamos a transponer y la vamos a poner en la columna. Entonces aquí sería -3. Perdón. -3, 4, 2 y 1. Entonces, cuando yo les diga a ustedes, bueno, es que hay que hacer una matriz transpuesta, lo que significa es que las filas se van a convertir en columnas. Entonces, todas las filas las vamos a convertir en columnas, ¿verdad? Sí, está bien, no hay problema. Está bien, profe. Eh, Seguimos. Entonces ahí tenemos una transposición de matrices, ¿verdad? Ahí estaba donde estaba resuelta. Ok. Evidentemente, si A es una matriz de tamaño M por N, transpuesta, entonces sería N por M. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que van a ser 3 y 2, se va a convertir en 2 por 3. Pues el número de columnas pasa a ser de las filas y viceversa. Si la matriz es cuadrada, su transpuesta tendrá el mismo tamaño. Que si nosotros tenemos 3 filas, 3 columnas, se van a convertir en 3 filas, 3 columnas,
aunque sea una matriz transpuesta. Algunas propiedades que tenemos de las matrices transpuestas es que si a la matriz transpuesta se le vuelve a transponer, entonces, es decir, que la transpuesta de la transpuesta es la matriz inicial. Entonces, si a mí me dice, saque la transpuesta de esta transpuesta, entonces nos vamos a venir a hacer la misma original. Si yo tengo, por ejemplo, que una operación en donde me digan que A más B transpuesto es lo mismo que decir A transpuesto más B transpuesto. Y si yo tengo una multiplicación K por A, todo elevado o obtenido el transpuesta, va a ser K por A transpuesta. ¿Okay? Hay algunos elementos importantes que tenemos que ver. Por ejemplo, la matriz simétrica. ¿A qué llamamos una matriz simétrica? Es aquella para la que se cumple que la transpuesta va a ser igual a A. Entonces, es una matriz simétrica cuando los elementos son simétricos respecto a la diagonal principal. ¿Okay? Son simétricos a la diagonal principal. ¿Okay? Entonces, podemos comprobarlo. Vamos a ver. ¿Okay? Recuerden que nosotros tenemos 2, 1, 3, 1, 0, menos 2. Tenemos 3, menos 2 y raíz de 7. ¿Ah? ¿Okay? Y tenemos la matriz transpuesta. ¿Qué es lo que sucedía? El 2, 1, 3, que estaba en la fila, se va a convertir en la columna 2, 1, 3. El 1, 0 y 2 la vamos a pasar cada una de estas a los valores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, recuerden, tenemos la transpuesta, es que las filas se van a convertir en columnas. Entonces, esta fila se va a convertir en columna. Quedó igual. Esta fila se va a convertir en columna. Esta fila se va a convertir en columna. Entonces, ¿es simétrica o no es simétrica? ¿Cuándo era simétrica? ¿Cuándo era simétrica? Cuando los valores, aun cuando sean transpuestas, pues dan lo mismo, sería. Ajá, así es. Y nos estaba dando los mismos valores. Sí. Y era simétrica, ¿verdad? Ok. Entonces, seguimos porque vamos a ver si es antisimétrica. ¿Cuándo llamamos nosotros que una matriz es antisimétrica? Cuando se cumple que la transpuesta es igual a la inversa o a la opuesta de la matriz. Es una matriz antisimétrica cuando los elementos de la diagonal principal son siempre nulos y los restantes son opuestos al resto de la diagonal. ¿Ok? Acá lo podemos determinar, ¿verdad? Es que la diagonal principal siempre son nulos
y los restantes son opuestos. Si aquí tiene menos 1, aquí tiene 1, si aquí tiene menos 3, 3, si aquí tiene 2, menos 1. Pero la intención es comprobarlo, ¿verdad? Porque se comprueba con la... Vamos a copiar los valores. Voy a traerme los valores un minutito. ¿Sí? Ok, vamos a comprobar. Vamos a comprobar con los valores que tenemos acá si es antisimétrica, ¿verdad? Tenemos 1, 0, 1, 3, menos 1, 0, menos 2, menos 3, 2 y 0. Ok, vamos a ver la transpuesta. Entonces, ¿qué dijimos? Esta fila se va a convertir en columna. Aquí tenemos 0, 1 y 3. Esta fila se va a convertir en columna 1, 0 y menos 2. Y esta fila se va a convertir en columna. ¿Qué es lo que me indica que sí es antisimétrica? Que los valores transpuestos van a ser opuestos a la matriz original. Y ve que la matriz original tenía 1 y aquí tengo menos 1. Aquí tengo 3 y aquí tengo menos 3. Aquí tengo menos 1 y aquí es 1. Aquí tengo menos 2 y aquí tengo 2. Aquí tengo menos 3 y aquí tengo 3. Aquí tengo 2 y aquí tengo menos 2. Quiere decir que sí es antisimétrica, ¿verdad? Entonces, la respuesta es que ahí está la comprobación de que sí es antisimétrica, ¿verdad? En el caso de acá es simétrica, ¿verdad? Porque nos va a dar exactamente igual. ¿Claros? Sí, profe. Bueno, hay un ejercicio, en este caso, de determinar una multiplicación de la matriz transpuesta de A menos la matriz transpuesta de B. Entonces, lo que tiene que hacer es, primero, hacer la transposición de cada una de esas, multiplicarlas y después restar. Por eso lo vemos después. Vamos a ver ahora, perdón, vamos a ver vamos a ver lo que son el producto de matrices. ¿Ok? Hay que dejar claro ya desde el principio que no todas las matrices pueden multiplicarse. Es lo primero que tenemos que tener claro. No todas las matrices pueden multiplicarse. Y dos matrices se pueden multiplicar cuando se cumplen las siguientes condiciones. Uno, para multiplicar dos matrices A y B en ese orden, A por B, es condición indispensable que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B. Ve que entonces tenemos que necesariamente tenemos una condición, que el número de columnas
el número de columnas de A debe ser igual al número de filas de B. ¿Ok? Entonces es una cuestión importante. Si no se cumple esta condición, el producto A por B no puede realizarse. ¿Ok? Entonces, para que ustedes lo tengan. Y una vez que comprobemos que el producto A por B se puede realizar, si A es una matriz N por M y B es una matriz N por P, vamos a observar que el número de columnas de A es igual a N, es igual al número de filas de B. Entonces, el producto de A por B da como resultado una matriz C de tamaño M por N, M por P. Entonces, veamos un ejemplito. Vean, yo tengo que multiplicar A por B. ¿Qué es lo primero que me fijo? Que las columnas de A, ¿cuántas columnas tiene acá? 4. Sean iguales al número de filas. Y hay 4. ¿Ok? Eso implica entonces que sí podemos hacerlo. Y entonces, como tenemos una matriz 2 por 4 y aquí 4 por 3, la multiplicación se va a convertir en una matriz de 2 por 3. ¿Ven? Tenemos ese 4 y ese 4 y se va a convertir en una matriz 2 por 3. ¿Ok? Entonces, vamos a realizarla. Okay. Vamos a ver. Esta es la matriz, ¿verdad? Entonces, ahí la tenemos. Vamos a hacerla aquí. La primera matriz, 3 por 1 y 4. Tenemos 2, 5, 3 y menos 2. Y esta es la matriz A. ¿Ok? Y tenemos por acá la matriz B. Matriz B. ¿Ok? Está 1, 0, 1, 2, 3. Y tenemos menos 4, menos 2, 0 y 2. Tenemos 1, 1, 2 y 1. Un minuto, ya continuamos. Ok, continuamos. Ok, ¿qué es lo que dijimos nosotros? Que si nosotros teníamos una matriz, en este caso 2 por 4, y aquí teníamos una matriz 4 por 3, esta se va a convertir en una de 2 por 3, ¿verdad? La multiplicación se va a convertir en 2 por 3. Eliminamos los 4 y me queda una matriz de 2 por 3. Entonces me quedan la respuesta me va a quedar la matriz resultante, una matriz de 2 por 3. ¿Okay? ¿Cómo tenemos eso 2 por 3? ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar este primer elemento por el segundo elemento de acá, por el primer elemento de la matriz B, ¿verdad?
le sumamos el segundo elemento por este elemento. El tercer elemento por el tercer elemento de aquí. Más este elemento por este elemento. ¿Okay? Y ahí nos va a dar el primer valor. ¿Okay? El segundo valor va a ser menos 3 que multiplica al segundo valor, el 2 que multiplica el tercer valor, el 1 que multiplica el tercer valor, más el otro valor, 4. ¿Okay? Y después va a ser menos 3 que multiplica al 1, más el 2 que multiplica al 1. Porque ustedes tienen que hacerlo manual, ¿verdad? ¿Okay? Y ahí tenemos el primer valor, ¿verdad? ¿Okay? Igual forma, entonces, si ustedes ven, ¿qué es lo que teníamos nosotros? El primer valor multiplicó, ¿sí?, todos los valores, ¿verdad? ¿Sí? Teníamos el 3 que multiplicaba el 0, ¿verdad? Cada uno de los valores que teníamos ahí. Ahora, de igual forma, hay que hacerlo con la segunda parte, ¿verdad? El 2, el 5, por el 1, más el 3, por el 2, más el menos 2, por el 3. ¿Ok? Tenemos que multiplicar. Cada uno de los valores. ¿Ok? Y ahí están la resolución de la matriz, de la multiplicación de la matriz, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? La condición que era indispensable el hecho de que tuviera iguales columnas con igualdad de filas. Si no se da eso, no se puede resolver. ¿Preguntas? No. Ok. Seguimos con el repaso de álgebra, ¿verdad? Okay, ahí está la resolución para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, algunas propiedades del producto de matrices es la asociativa. O sea que yo puedo asociar valores. ¿Okay? Si yo tengo A por B por C, yo puedo agrupar B y C y lo multiplico por A. O puedo agrupar A y B y lo multiplico por C. Es distributiva. Es decir, yo tengo A por B más C, yo podría tener A por B y A por C. Y si yo tengo la misma posición,
pero el A multiplicando posterior es exactamente igual. El elemento neutro de la matriz de identidad, M por N, siempre lo que vamos a tener es que nos va a dar la misma matriz. En general, el producto de matrices no es conmutativo, o sea, yo no puedo decir A por B es igual a B por A, no. Entonces, no es conmutativa. Y el producto de dos matrices no nulas, A y B, puede dar lugar a otra matriz. ¿Sí? Eso sí puede ser. Vamos a ver lo que es los determinantes. Si una matriz 2 por 2 se define el determinante de la matriz y se expresa por lo siguiente. Entonces, primero, cuando ustedes encuentren en los ejercicios det A o bien barras absolutas de A, lo que estamos hablando es de que encuentre el determinante. Y el determinante se va a encontrar multiplicando, en este caso, la diagonal principal A por 11 por A por 22 menos A12 por A21. Acuérdense que siempre se comienza desde arriba hacia abajo. Entonces tenemos la multiplicación de A11 por A22 y A12 por A21. Y se resta. Ahí se encuentra el determinante. El determinante. ¿Ok? Entonces, nos pregunta que saquemos el determinante de dos expresiones. A ver, vamos a sacarlo. No es que solamente se pueden hacer determinantes con dos expresiones. Pueden hacer con mucho más, ¿verdad? Ok, entonces, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, A, que es igual a 1, 3, menos 1 y 4. ¿Ok? El determinante de A, recuerde que entonces sería la multiplicación de estos menos la multiplicación de estos. Este es el determinante. Entonces, el determinante de A va a ser 7. Si quisiéramos encontrar el determinante de B, veamos que menos 2 menos 3 y 5, el determinante va a ser igual a menos 4. El determinante sí es muy importante para efectos de los cálculos de problemas, ¿verdad? Okay. Seguimos en este repaso de álgebra, que para muchos es muy aburrido porque ya esos lo vieron por todo lado. Sin embargo, hay algunos que no lo han visto. El último término que nos interesa es ver la matriz adjunta. Que la matriz adjunta hay algunas fórmulas o modelos que se pueden aplicar. Dada una matriz cuadrada de orden cuadrada A de orden n, definimos el menor complementario de un elemento de A, que vamos a llamar A y J, como el determinante de la matriz, que se obtiene de suprimir la fila I y la columna J en la que se encuentra dicho elemento. Entonces, vamos a calcular la matriz adjunta a través del determinante, suprimiendo las filas. ¿Ok? Entonces, veamos a ver este ejemplo.
ve que nosotros vamos a buscar el menor complemento de -2, el menor complemento de 4, el menor complemento de 5. Y a eso le vamos a llamar la matriz 11, ¿verdad? O el punto 11, 12 y 13. Entonces hay que hacer los cálculos de esos complementos. Entonces vamos a irnos a Excel para hacerlo. Okay. Ok, nosotros tenemos una matriz A que está compuesta por -2, 4, 5, 6, 7 y -3. 3, 0 y 2. Ok. En el caso de que está la matriz la matriz base, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener que sacar el menor complemento de -2. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar el menor complemento de -2. O sea, del valor que está en el 1.1. Entonces, ¿qué es lo que decía la regla de esto, ¿verdad? Vamos a ver. Dice que se obtiene de suprimir la fila y la columna en la que se encuentra dicho elemento, ¿verdad? Entonces, vamos a suprimir, ¿ok? Vamos a suprimir, entonces tenemos esta, y lo que me dice es que suprimamos, pues vamos, ¿dónde está la fila? Entonces, esto y esto lo vamos a suprimir. En el 1 de columna, el 1 de fila y el 1 de columna lo vamos a suprimir. Y vamos a trabajar con los valores que tenemos acá, ¿verdad? ¿Y qué decimos nosotros? Bueno, para sacarle el determinante, ¿verdad? Que era esto por esto. Menos esto por esto. Entonces el determinante es 14. Pero de igual forma, vamos a sacar el determinante del menor complemento de 4, que va a estar en 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a borrar nosotros? La fila 1, esa la borramos, y borramos la columna 2. Y entonces aplicamos la del determinante, exactamente igual. Y hacemos lo mismo con el complemento 5, que va a ser 1, 3. 1, 3, entonces borramos el 1 y el 3. Entonces tenemos la matriz 6 por 0 menos 7 por 3. ¿Ok? Menos 21. ¿Ok? Pero aquí tenemos que seguir. De aquí tenemos 2, 4 y 5. Ahora nos faltaría el complemento. ¿Ok?
Nos faltaría el complemento 6, que está en 2, 1, ¿verdad? Principal. Tenemos que hacer todos los elementos. ¿Ok? 2, cerramos el 2, y cerramos el 1. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? 4 por 2 menos 5 por 0. Ahora tenemos el complemento 7, que se ubica en la fila 2 y en la columna 2. De la fila 2, y quitamos la columna 2. ¿Okay? Y vamos con los complementos. Determinante, ¿verdad? Tenemos el complemento. El complemento menos 3, que eso estaría en 2, 3. ¿Okay? Dos, 3. ¿Sí? Aquí tendremos el complemento, el determinante. 5 por 6. Ok. Y nos vamos al último. Ponerlo a este lado. Entonces sería el complemento de 3, que sería el 3, 1. ¿Ok? ¿Ok? Entonces tendríamos, ¿qué tendríamos acá? ¿Cuál cerramos? ¿Cuál cerraríamos? La fila 3 y columna 1. La fila 3 y la columna 1. ¿Ok? Eso sería 4 por 3 menos 5 por 7. ¿Ok? Ahora tenemos el menor complemento de 0. Que se ubica en la 3, 2, ¿verdad? La 3. Y está la columna. No sería más bien la Ok. columna, Claro, no esto. sería más bien, Sí. ajá, Ajá, ¿cuál sería? la fila 3, columna 2. La fila 3. Ajá. En la columna 2. ¿Qué tendríamos? Ok, y ahora tenemos el menor complemento de 2, ¿verdad? Que sería la 3, 3, 3, 3. ¿El cual cerramos? Fila 3, columna 3.
La fila 3, la columna 3. Resolvemos. Entonces, elementos compondrían la matriz adjunta. Esos son los elementos que compondrían la matriz adjunta. Ok, ahí era un poquitillo de práctica. ¿Hay alguna otra forma en que nosotros lo podemos hacer? Que es a través de algún otro modelo más práctico, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo. Profe, consulta, con esos resultados que nos dio, ¿se forma una matriz o no más son los Sí, se representantes? forma la matriz. Ok. Se forma la matriz, ¿verdad? Sí, se forma la matriz aquí. ¿Ok? Hay otra forma de hacerlo que está muy ligado a lo que hemos venido haciendo. Y es que la matriz adjunta está ligado al concepto del menor complementario que se encuentra el adjunto de una matriz. Y lo que nos dice que dada una matriz cuadrada A de orden n, definimos el adjunto de elemento A y J de A como el número AC. Por ejemplo, si yo tuviera una matriz IJ, ¿qué es lo que significa IJ? La fila y la columna. Entonces va a ser -1 elevado a esa fila y más esa columna y multiplicado por el valor que se tenga ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso del complementario que nosotros teníamos ahí, ¿qué es lo que hacíamos? Por ejemplo, ¿qué es lo que deberíamos hacer en el A11? Entonces ponemos -1, 1, 1. Si fuera A12, entonces sería 1 y 2. A13, 1 y 3. Y lo multiplicamos por el valor del menor complemento que teníamos nosotros. Entonces, por ejemplo, el menor complemento que teníamos en M11 va a ser 14. Entonces multiplicamos. -1 elevado a 2 me va a dar 1. Porque cualquier base negativa a un exponente par me va a dar positivo. Entonces me va a dar 14. En el caso de A12, entonces sumamos 1 más 2, me va a dar 3. Como es impar, me va a dar negativo. Y lo multiplicamos por el complemento que teníamos nosotros, el menor complemento que teníamos nosotros, que era 21. Entonces me va a dar -21. Y así con cada uno de los elementos, ¿verdad? Entonces, podría ser manejarse desde esa perspectiva. Ahora bien, nosotros también podríamos aplicar una regla que se llama Sarus, la regla de Sarus, que lo que indica es que nosotros podemos encontrar los elementos sumando los positivos menos los negativos. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se obtendría los sumandos positivos? Es que nosotros tenemos que multiplicar toda la diagonal principal. Lo multiplicamos los tres valores. Y los elementos de la línea paralela superior a la diagonal por elemento aislado de la esquina inferior izquierda. Entonces nosotros vamos a multiplicarlo A12 por A32 por A13. Por A13. Y los elementos de la línea inferior, que serían A21, A32 por A13. Y sumando los negativos, los sumandos negativos, que lo vamos a restar. ¿Cómo se encuentran eso? La multiplicación de la matriz secundaria, sacamos los elementos de la línea paralela superior a la diagonal secundaria por el elemento aislado de la esquina inferior derecha. Entonces, A12 por A22, y eso lo vamos a multiplicar por el valor aislado, que es A33. Y los elementos de la línea inferior, que sería A32 por A23, y lo vamos a multiplicar por A11. Y los restamos, y ahí nos encontraríamos lo que se llama los determinantes.
¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos ponen este ejemplillo de que lo resolvamos a través de la regla de Sarrus. Entonces vamos a resolverlo. ¿Ok? Vamos a resolverlo con la regla de Sarrus. Ok. Vamos a verlo por la regla de Sarrus. O sea, yo tengo una matriz A que es menos 2, 6 y 3, 4, 7 y 0, 5, menos 3 y 2. Matriz original. Ok. Y me pide que encuentre el determinante por la regla de Sarrus. ¿Ok? Entonces, el determinante, lo que vamos a hacer es aplicar lo que dice acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice acá? Que primero tenemos que sacar todos los sumandos positivos y después todos los sumandos negativos. ¿Cómo se obtienen los sumandos positivos? Entonces me dice que multipliquemos todos los datos de la diagonal principal. Vamos a multiplicar menos 2 por 7 por 2. ¿Ok? Esa es la primera parte, ¿verdad? Después lo que me dice es que los elementos de la línea paralela, ¿ok? Que serían A12 por A23, ¿ok? Por A31, ¿verdad? Más los elementos de la línea paralela inferior, que serían 2,1, ¿verdad? 2,1 multiplicado por A32, ¿ok? Por A32, por A13, ¿ok? ¿Ok? Y ahí tendríamos la primera parte, ¿verdad? Que serían los sumandos positivos. ¿Ok? Si quiere lo hacemos por aparte, los sumandos negativos. ¿Qué dice los sumandos negativos? Que dice que multiplique la diagonal secundaria. Multiplique lo que son A12, A21 por A33. Que multiplique 32 por 23 por A11. ¿Ok? Y que los reste. Esto menos esto. Y entonces aquí encontramos el determinante. Ese determinante nos va a servir para efecto de los problemas que vamos a resolver. Ok. La otra semana vamos a ver lo que es la inversa y ya la aplicación de eso. Ok, pero no se han escapado. Tienen un trabajo que hacer. Voy a prepararlo y lo subo a la web y a la Metic y tienen 1 hora para resolverlo. Tienen una hora para resolverlo. Es para los que pusieron atención hoy. Me voy a desconectar, voy a hacer el trabajo y te los mando para que me lo suban a la web entre 1 hora. Y nos avisa por WhatsApp, profe, que ya está en la web. Sí, ya les aviso.
Profe, ¿en Excel o escrito a mano? Acá en Excel. Yo les voy a mandar el archivo este. Les voy a mandar Está bien. este archivo y cómo se llama y les pongo los que dicen tarea. Ok. Bueno, nos Bueno, vemos. profe, gracias. Chao. Gracias. Chao. Profe, no. Gracias, profe. Buenas noches. Chao. Buenas noches.